Imagina que es 2012. El 4G masivo todavía es cosa del futuro, y ver una película en el móvil sin cortes es, bueno, casi ciencia ficción. Ahora, en ese contexto, imagina un plan para estandarizar la educación de calidad para millones de jóvenes en la India, usando solo la web. La promesa era brutal, ¿eh? Y si la solución a la desigualdad educativa hubiera estado siempre a un solo clic de distancia. Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un documento académico fascinante de Partha Pratim Ray que precisamente en 2012 planteó esa visión. Quería usar el aprendizaje basado en la web para derribar las barreras sociales, económicas y geográficas en la educación india. Es casi como leer una cápsula del tiempo, ¿no? Una hoja de ruta hacia una utopía tecnológica. Es una utopía muy concreta. De hecho, el texto llega a proclamar un futuro con, y cito, adiós a las clases, adiós a los libros y adiós a los profesores. O sea, es una declaración de intenciones radical. Y creo que nuestra tarea hoy es precisamente esa, actuar un poco como arqueólogos de esta visión y determinar si era un plan viable que se adelantó a su tiempo o si era un sueño tecnológico que quizás subestimaba la complejidad de la realidad sobre el terreno. Exacto. Nuestra misión es desgranar esa propuesta, no solo para ver qué proponía, sino para entender la mentalidad de una época que estaba convencidísima del poder casi redentor de la tecnología. Analizaremos las iniciativas que ya había, los grandes modelos teóricos que se diseñaron y sobre todo esa tensión constante entre las ventajas que se prometían y los obstáculos que se interponían. Y lo haremos con la ventaja que da el tiempo. Claro, mirar por el retrovisor. ¿Puede la tecnología por sí sola resolver problemas tan profundamente arraigados como la desigualdad? ¿O por el contrario, tiende a amplificar las diferencias que ya existen? Esa es la gran pregunta que flota sobre todo el documento. Pues empecemos por el principio, por los cimientos sobre los que se construyó este sueño. Antes de proponer sus grandes modelos, el autor hace un inventario de lo que ya se estaba haciendo. Y la verdad es una lista impresionante. A mí me llama la atención EduSat, un satélite lanzado por la Agencia Espacial India dedicado exclusivamente a la educación. Sí. O sea, esto no era un proyecto cualquiera. No, desde luego. Es un ejemplo perfecto del enfoque indio de pensar a lo grande desde el principio. Un satélite educativo es toda una declaración de intenciones a nivel nacional. Pero si miras la lista completa, lo que emerge no es tanto sistema coordinado como lo que yo llamaría un archipiélago de buenas intenciones. Tienes EduSat por un lado, luego proyectos de los prestigiosos institutos indios de tecnología, los IITs, como NPTL, o universidades a distancia como IGNOU. Cada uno era como una isla de innovación, pero con muy pocos puentes entre ellas, ¿sabes? Entiendo que no estuvieran conectados, pero, a ver, no es así como empieza toda gran innovación, con experimentos aislados, con pioneros que van por su cuenta antes de que se cree un estándar. Quizás lo que el autor veía no era un fallo, sino una fase inicial, una fase necesaria. Cita a Neblercity, creada en 1996 como la primera empresa educativa online del país. Estamos hablando de una EdTech india que es casi contemporánea del nacimiento de Amazon. Eso demuestra que la ambición venía de lejos. La ambición sí, desde luego, pero el impacto es otra cuestión. El propio autor identifica a los estudiantes de zonas rurales y desfavorecidas como el objetivo principal de esta revolución del e-learning. Sin embargo, si analiza estas iniciativas pioneras, ¿a quién servían realmente? Ya. NPTL ofrecía cursos de ingeniería de altísimo nivel. Los programas de IGNOU, aunque más abiertos, a menudo requerían una autonomía y un acceso tecnológico que beneficiaba más a profesionales urbanos que querían reciclarse que a un joven en una aldea sin electricidad constante. O sea, se crearon soluciones para un problema, pero quizá no para el problema de las personas que más las necesitaban. Pero hay que reconocer el esfuerzo cualitativo. Proyectos como los de IGNOU no se limitaban a colgar PDFs y ya está. El documento describe que incorporaban foros de discusión, tutorías online, bibliotecas digitales. Había un intento real de replicar la experiencia universitaria completa. La tabla que incluye de instituciones educativas virtuales es muy reveladora. Hay desde cursos de lengua tamil hasta MBAs. La oferta era diversa. ¿Diversidad en la oferta? Sí, pero no necesariamente en el acceso. Y esa es la tensión central, yo creo. La existencia de un MBA online desde Madrás es fantástica,
pero es irrelevante para alguien sin una conexión a Internet estable en Uttar Pradesh. El documento menciona de pasada la infraestructura y los fondos como problemas, pero creo que esa es la clave de todo. Es como construir un catálogo de coches de lujo en un país sin carreteras. Las iniciativas eran loables, pero el archipiélago estaba en gran medida desconectado de la mayoría de la población. Vale, entiendo esa crítica al punto de partida. Y es precisamente aquí donde el documento da un salto y se vuelve realmente visionario. Propone dos grandes modelos teóricos para unificar ese archipiélago. El primero es el CIES, o Sistema Educativo Interactivo Central Estatal. Es una estructura jerárquica, muy de ingeniero, ¿sabes? Un servidor central nacional, conectado a servidores en cada estado, que a su vez distribuyen contenido a centros locales. Es, en esencia, una arquitectura para una educación digital nacional y unificada. Sobre el papel, en un diagrama de flujo, es perfecto, casi hipnótico. Pero si lo aterrizamos en la realidad, es donde empiezan los problemas. Podemos usar una analogía. Es como proponer una red nacional de autopistas para la información educativa. El gobierno central construye la gran autopista troncal, el servidor nacional, y luego cada estado tiene que construir y mantener sus carreteras secundarias y sus caminos locales. Claro. La idea es buena, pero la realidad de la India es una enorme diversidad administrativa, política y, sobre todo, económica entre estados. Pero no era precisamente ese el objetivo. ¿Crear un estándar único para evitar el caos de 1000 sistemas incompatibles? Quizás una utopía burocrática era el único antídoto contra la fragmentación que acabas de describir. Podría ser, pero el diagrama esconde una complejidad abrumadora. ¿Quién paga y mantiene los servidores locales en un estado pobre? ¿Quién se asegura de que el contenido del servidor central, quizá diseñado en Delhi, sea culturalmente relevante y esté en el idioma correcto para un estudiante en Tamil Nadu? El esquema propone intranets y firewalls como si fueran ladrillos, pero los verdaderos ladrillos son los acuerdos políticos, la financiación sostenible, la adaptación cultural. Esos no aparecen en el diagrama. Simplifican en exceso una realidad enormemente compleja. De acuerdo, el modelo CSIS es un sueño de gran infraestructura, de control de arriba a abajo, pero entonces el autor propone una segunda visión, casi opuesta, el MBS, o Sistema de Educación Basado en Móviles, y esto, en 2012, es increíblemente premonitorio. Sí, lo es. Destaca la portabilidad, la conectividad, la personalización. Me pregunto qué tipo de móvil tenía él en mente, si imaginaba ya los smartphones que tenemos hoy o pensaba más en los Nokia con pantallas diminutas de la época. Porque solo cambia todo. Esa es una pregunta excelente, porque revela el núcleo del optimismo tecnológico. Probablemente pensaba en algo intermedio. Pero incluso aceptando su visión, el modelo asume que el dispositivo es el fin del problema, y en realidad solo es el principio de una nueva cadena de problemas. Claro. El coste de los datos, que en 2012 era prohibitivo para muchos, la calidad de la conexión, que varía brutalmente, y la idoneidad del dispositivo. No es lo mismo hacer un curso de programación en un ordenador que intentar leer un manual técnico en una pantalla de 4 pulgadas. Y eso sin hablar de la brecha de habilidades digitales que sigue existiendo hoy. Pero aquí, por una vez, su optimismo acertó de pleno, aunque quizás por las razones equivocadas, ¿no? Nadie en 2012, ni siquiera él, pudo prever la guerra de precios de las telecos en la India que llevaría a tener los datos móviles más baratos del mundo unos años después. Exacto. Acertó en el qué, el móvil sería el centro, pero no en el cómo. No fue una política gubernamental planificada como el CSIS, sino la competencia feroz del mercado la que en parte materializó esta visión. Lo que nos dice que a veces la realidad avanza por caminos mucho más caóticos y menos planificados que los que dibujan los ingenieros en sus diagramas. En el fondo, son dos filosofías opuestas. El CSIS es un sueño de control centralizado y el MB es una visión de revolución de bolsillo horizontal y en manos del usuario. Y me gusta que el análisis no se quede solo en la infraestructura, en los cables y los servidores. Dedica una parte importante a la pedagogía, a la pregunta de, vale, tenemos el canal, pero ¿qué contenido emitimos y cómo? Menciona modelos de diseño instruccional como ADD, el de Dick y Carey, o los 9 eventos de instrucción de Gagne. Sí. Y es crucial que lo haga. Demuestra que entendía que la tecnología sin pedagogía es un proyector caro en una pared vacía. Ahora bien,
Esta sección me parece un poco un capítulo de un libro de texto genérico sobre diseño instruccional. Menciona el modelo ADDIE, que para quien no lo conozca es básicamente una receta de 5 pasos para crear cualquier curso. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Una especie de manual de instrucciones para enseñar. ¿Y cuál es el problema? A mí me parece un enfoque sensato y estructurado. El problema no es el modelo en sí, sino la falta de conexión con el contexto. Son modelos, en su mayoría, desarrollados en Occidente, basados en una psicología del aprendizaje muy individualista. Por ejemplo, se menciona el minimalismo, que fomenta el ensayo-error y la improvisación. La pregunta es, ¿funciona un enfoque así en un sistema educativo tradicionalmente más jerárquico, más basado en el respeto a la figura del gurú o maestro y en la memorización? El documento no explora esa tensión cultural, simplemente importa los modelos y asume que funcionarán. Es una crítica muy interesante. También destaca algo que a menudo se nos olvida, la escritura técnica. Insiste en que no basta con saber mucho de un tema. Hay que saber comunicarlo de forma clara, concisa y sencilla para un medio digital. Menciona herramientas de la época como Dreamweaver o Photoshop, dejando claro que crear buen contenido online es una disciplina en sí misma. Es un punto muy válido, pero de nuevo, abre la caja de Pandora de la escala. El documento plantea la pregunta del quién. ¿Quién va a formar a la legión de escritores técnicos, diseñadores instruccionales, expertos en multimedia y pedagogos digitales necesarios para alimentar un sistema a escala nacional? No es un desafío menor, es todo un ecosistema profesional que hay que construir desde cero en muchos lugares, y eso requiere una inversión en capital humano tan grande o más que la inversión en servidores y satélites. A fin de cuentas, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Hay que ponerlo todo en una balanza. El documento resume muy bien los beneficios que todos asociamos con el e-learning. La flexibilidad de aprender en pijama, si quieres, como dice literalmente, el ahorro en costes y tiempo de desplazamiento, la capacidad de aprender a tu propio ritmo. Se enfoca en el estudiante, en empoderarlo para que sea el protagonista. Yo creo. Menciona la necesidad de acceso a un ordenador e Internet, las habilidades informáticas básicas como prerequisito y algo fundamental, la autodisciplina. Claro. Y un punto crucial que ya hemos rozado, el aislamiento social. En una cultura donde la relación profesor-alumno y la interacción con los compañeros son vitales, la falta de contacto cara a cara puede ser una barrera emocional y pedagógica gigantesca. Pero ese es el eterno debate, ¿no? Un buen sistema de e-learning fomenta la autonomía, la responsabilidad. Superar esos desafíos construye autoconfianza. El estudiante que tiene éxito en un entorno online sale fortalecido. Cierto, el que tiene éxito. Pero, ¿y qué pasa con el que no? El riesgo es que un sistema así, sin los andamios y las redes de seguridad adecuadas, provoque que los estudiantes con menos motivación, con menos apoyo familiar o con peores hábitos de estudio, pues se queden atrás, se desconecten y abandonen. El riesgo de aumentar la brecha educativa en lugar de cerrarla es muy real. La tecnología, en este caso, puede ser un acelerador tanto del éxito para los más preparados como del fracaso para los más vulnerables. No es una herramienta neutra. Entonces, si tuviéramos que destilar las lecciones de este viaje a 2012, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, me llevo una visión increíblemente optimista y detallada. Un documento que se atrevió a soñar en grande, a imaginar una infraestructura unificada para llevar la educación a cada rincón de un país tan complejo como la India, desde los satélites hasta los móviles. Y por otro lado, nos llevamos una fuerte dosis de realismo. La tecnología es solo una herramienta, no es una panacea. Sin abordar de frente los desafíos de la infraestructura real, la brecha digital, la formación masiva de profesorado y creadores de contenido, la adaptación cultural de la pedagogía y la enorme inercia burocrática, esos grandes modelos corren el riesgo de quedarse, como decíamos, en meros diagramas en un papel. Demuestra que el cómo se implementa la tecnología es infinitamente más importante que la tecnología en sí misma. Y aquí llega la ironía final. El documento es de 2012. En la década siguiente, la India vivió una de las mayores y más rápidas explosiones de acceso a Internet móvil y datos baratos del mundo, algo que superó todas las predicciones. O sea, la pieza que faltaba en el puzzle del autor, el acceso masivo, apareció de forma casi milagrosa. Lo que nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar y que va más allá del propio documento. ¿Acabó esa revolución móvil por hacer realidad la utopía educativa que se describe aquí?
¿O simplemente cambió la naturaleza de los obstáculos, creando nuevos desafíos de desinformación, de control de la calidad del contenido y de una nueva equidad digital que el autor, en su optimismo de 2012, ni siquiera llegó a imaginar? Quizás la verdadera lección es que cada solución tecnológica trae consigo un nuevo conjunto de problemas humanos.